Bienvenidos una vez más a su canal, su lugar favorito para enterarse de todos los chismes jugosos y las últimas noticias de sus celebridades preferidas. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a todos en vilo, una pareja que nos ha hecho suspirar, creer en el amor verdadero y también preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en su supuesta escapada romántica, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las fotos sospechosas y las declaraciones indirectas para intentar descifrar si Kerem y Hande realmente se dieron una segunda oportunidad. Pero antes de que empecemos con todo el chismecito, no se olviden de suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí, les invito a que se unan a esta gran familia. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y así estén siempre al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos con el vídeo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que por supuesto, conquistaron nuestros corazones como Eda y Serkan en la exitosísima serie Sen Kalkap. Su química en pantalla era innegable, tan real, tan palpable, que rápidamente traspasó la pantalla y se convirtió en una relación amorosa que todos celebramos y apoyamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin, dejándonos a todos con el corazón roto y preguntándonos qué había pasado. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras, se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas y de la presión mediática. En fin, lo importante es que Kerem y Hande tomaron caminos separados, al menos oficialmente. Y digo oficialmente porque desde su ruptura, los rumores de una posible reconciliación nunca han cesado. Han sido vistos en los mismos lugares, han dejado comentarios sospechosos en las redes sociales del otro, y sus amigos en común han alimentado aún más las esperanzas de los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante una simple amistad o ante una segunda oportunidad para el amor? La supuesta escapada romántica es el último capítulo de esta historia llena de misterio y especulaciones. Todo comenzó con unas fotos que se filtraron en las redes sociales. Unos usuarios aseguraban haber visto a Kerem y Hande juntos en un lujoso hotel en las Islas Maldivas, disfrutando de unos días de relax y privacidad. Las fotos eran borrosas y no mostraban claramente sus rostros, pero muchos aseguraban que se trataba de ellos. Obviamente las redes sociales estallaron. Los fans se volvieron locos, comenzaron a analizar cada detalle de las fotos, compararon la ropa que supuestamente llevaban Kerem y Hande con la que habían usado en el pasado, y buscaron cualquier pista que confirmara la veracidad de la escapada romántica. Pero, como era de esperarse, ni Kerem ni Hande confirmaron ni negaron los rumores. Guardaron silencio, alimentando aún más la especulación. Sus representantes también se mantuvieron al margen, evitando hacer comentarios al respecto. Y es que en el mundo del espectáculo, el silencio a veces vale más que 1000 palabras. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, hay varios indicios que apuntan a que la escapada romántica sí pudo haber ocurrido. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande siempre han mantenido una buena relación después de su ruptura. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han demostrado que pueden ser amigos a pesar de todo. Esta amistad, que muchos califican de inusual en Hollywood, ha sido la base de una serie de encuentros y desencuentros que han mantenido a los fans en constante expectativa. Además, ambos han expresado en varias ocasiones que no descartan la posibilidad de volver a enamorarse. Han dicho que creen en las segundas oportunidades y que están abiertos a lo que el destino les depare. Y por supuesto, no podemos olvidar la innegable química que existe entre ellos. Cuando están juntos, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Esa química que traspasó la pantalla en Sen Kalkap es la llama que nunca se ha extinguido del todo, y que aviva constantemente los rumores de reconciliación. Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que ambos han estado solteros desde su ruptura. No se les ha visto públicamente con otras parejas y han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Esto podría indicar que todavía tienen sentimientos el uno por el otro y que están esperando el momento adecuado para retomar su relación. La ausencia de otras figuras en el panorama amoroso de ambos ha sido interpretada por muchos como una señal de que, en el fondo, todavía hay esperanza para un reencuentro.
Los fans más acérrimos han visto en esta soltería una confirmación tácita de que el amor entre ellos perdura. Pero por supuesto, también hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la ilusión. Podría ser que la escapada romántica sea simplemente un invento de los medios de comunicación o un malentendido. Podría ser que las personas que vieron a Kerem y Hande juntos en las Islas Maldivas se hayan equivocado o que simplemente se tratara de dobles. En el mundo del entretenimiento, los engaños y las estrategias de marketing son moneda corriente. Es por eso que es fundamental mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por las apariencias. También es importante recordar que Kerem y Hande son figuras públicas y que están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa y puede ser interpretado de diferentes maneras. Por lo tanto, es difícil saber con certeza qué está pasando realmente entre ellos. Desde el color de la ropa que visten hasta los lugares que frecuentan, todo es objeto de análisis y especulación. La presión mediática es una constante en sus vidas, y es probable que influyan en sus decisiones y en la forma en que gestionan su relación. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la historia de Kerem y Hande sigue siendo un tema de interés para sus fans y para el público en general. Su relación ha sido una montaña rusa de emociones, llena de momentos felices y también de momentos difíciles. Y aunque su futuro es incierto, muchos siguen esperando que el amor triunfe y que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. La novela de su vida real ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolos en personajes de un culebrón que se desarrolla en tiempo real. Además de la supuesta escapada romántica, hay otros rumores que han alimentado la esperanza de los fans. Por ejemplo, se dice que Kerem ha estado enviándole mensajes de texto y llamadas a Hande con frecuencia, tratando de reconquistarla. También se rumorea que han tenido citas secretas en lugares discretos, lejos de las cámaras y de los paparazzi. Los mensajes, según fuentes cercanas, son cargados de emotividad y añoranza, recordando los momentos felices que vivieron juntos. Las citas secretas, por su parte, se habrían llevado a cabo en restaurantes poco conocidos, lejos del bullicio de la ciudad, buscando la intimidad y la confidencialidad. Incluso se ha hablado de que Kerem ha estado escribiendo una canción para Hande, una balada romántica en la que expresa sus sentimientos por ella y le pide una segunda oportunidad. Si esto es cierto, sería un gesto muy romántico y demostraría que Kerem está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar el amor de Hande. La canción, según los rumores, se titularía Eda, en clara alusión al personaje que Hande interpretó en Senkalkam. La letra, se dice, sería una declaración de amor incondicional, en la que Kerem reconoce sus errores y expresa su deseo de volver a empezar. Por otro lado, también se dice que Hande ha estado un poco más receptiva a los avances de Kerem. Aunque al principio se mostró distante y cautelosa, parece que poco a poco ha ido abriendo su corazón y dándole una oportunidad a Kerem para que le demuestre que ha cambiado y que está dispuesto a comprometerse con ella. La actitud de Hande, según amigos cercanos, ha sido de prudencia y cautela. Después de la ruptura, se habría enfocado en su carrera y en su bienestar personal, pero sin cerrar del todo la puerta al amor. Los avances de Kerem, al parecer, habrían tocado una fibra sensible en su corazón, despertando viejos sentimientos y generando nuevas expectativas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Hande es una mujer muy independiente y que no se deja llevar fácilmente por las emociones. Es una persona muy reservada y que protege mucho su privacidad. Por lo tanto, es posible que esté tomando las cosas con calma y que no quiera precipitarse a tomar una decisión que podría lamentar más adelante. La independencia de Hande es una característica que la define. A lo largo de su carrera ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, capaz de tomar sus propias decisiones y de no dejarse influenciar por las presiones externas. Es por eso que es probable que esté analizando cuidadosamente la situación antes de dar un paso en falso. En definitiva, la situación entre Kerem y Hande es un misterio. No sabemos con certeza si están juntos o no, si se van a reconciliar o si van a seguir caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Y por supuesto, seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales y respetando sus decisiones. La incertidumbre es la palabra clave en esta historia. Mientras que algunos fans se aferran a la esperanza de una reconciliación, otros se resignan a la idea de que el amor entre ellos ha terminado definitivamente. Solo el tiempo dirá cuál será el desenlace final. Lo que sí es cierto es que Kerem y Hande han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Su historia de amor, tanto en la pantalla como en la vida real,
nos ha hecho creer en la magia del amor y nos ha demostrado que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Su relación con sus altibajos ha resonado con el público, que se ha identificado con sus alegrías y sus tristezas. La pareja se ha convertido en un símbolo de amor y de esperanza, inspirando a muchos a creer en la posibilidad de encontrar a su alma gemela. Ahora, recapitulemos un poco todo lo que hemos hablado en este vídeo. Hemos analizado los rumores de la supuesta escapada romántica de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos revisado las pistas y los indicios que apuntan a que sí pudo haber ocurrido, y también hemos considerado las posibles razones por las que podrían estar manteniendo su relación en secreto. Hemos visto que hay muchos factores que juegan a favor de una reconciliación, como la buena relación que mantienen después de su ruptura, la innegable química que existe entre ellos y el hecho de que ambos han estado solteros desde entonces. Pero también hemos reconocido que hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la ilusión, ya que podría ser que todo sea simplemente un invento de los medios o un malentendido. En cualquier caso, lo importante es que Kerem y Hande sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Y como fans, nuestro deber es apoyarlos y respetarlos, sin importar lo que decidan hacer. Recordemos que al final del día, son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, y que no hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes de toda esta situación. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos? ¿Les gustaría que se reconciliaran? ¿O piensan que deberían seguir caminos separados? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad para que podamos seguir compartiendo juntos nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden sonreír siempre. Adiós.